Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sé bienvenido nuevamente a tu capítulo siguiente. La verdad ya perdí la cuenta, no es que llevemos muchos ni nada de esto, pero sé bienvenido a esta parte del podcast Piensa con Malicia. Pensar con malicia nos ayuda a la vida a ser conscientes, a darnos conciencia, ¿cierto? Sobre la situación que estamos viviendo, si meramente es segura. Meramente es segura, meramente es un camino correcto el que estamos tomando y bueno, nos da y nos estimula como tal una conciencia. Porque aunque no lo creas, ya se ha dicho que el 80% de las cosas que hacemos a lo largo del día lo hacemos inconscientemente, lo hacemos por default, lo hacemos en automático. Y en automático me refiero a que no pensamos. No pensamos. Y discúlpame si tengo la voz un poco extraña en esta ocasión, pero la verdad toda la semana me la pasé capacitando, entrenando, orientando, mentoreando. Y bueno, llega un punto en el que la voz se acaba. Así que bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que en realidad es un seguimiento a todo esto que hemos visto en el capítulo anterior, ¿cierto? Hemos estado hablando sobre cómo fluye el contraste de las cosas. ¿Cierto? El éxito cómo nos convierte en personas que nos perdemos, ¿verdad? Y bueno, al final del día nos desorientamos, como que aparece una nube, como si fueran unas cataratas en los ojos, pero unas cataratas en el corazón, en la mente, en el espíritu, que no nos dejan ver, ¿cierto? Que no nos dejan ver y son como estas nubes grises, no nos dejan mirar con claridad a causa de ciertos éxitos. Pero hoy no vamos a hablar tanto sobre eso, hoy vamos a hablar un poco más sobre los deseos. Una persona en su vida necesita deseos porque sin deseos entramos en depresión, perdemos el sentido de la vida y pues bueno, no hay chiste. ¿Sí? No hay sentido de vivir, porque las personas que comúnmente no tienen deseos son personas que se preguntan, ¿para qué me duermo temprano? ¿Para qué me levanto temprano? ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué? ¿Para qué? Y empiezan a preguntarse de una forma muy peculiar que muchas de estas personas entran en depresión, ¿cierto? Los deseos son importantes en nuestra vida y tenemos que aprender a manejar los deseos, porque la pregunta del día de hoy sería, ¿has aprendido a controlarte desde joven? ¿Has aprendido sobre el autocontrol? ¿O fuiste de los papitos que todo le dieron? Que todo le extendieron, que ay, mi niño lloraba y yo le tengo que dar todo porque yo no lo tuve en mi infancia y yo con mi hijo le voy a dar lo mejor que pueda. Así que esto, a pesar de ser un pensamiento que viene con amor, en realidad es un pensamiento que nos daña, ¿sí? Es una acción que nos daña, porque ocurre que comúnmente las personas a las que se les da todo son personas que creen que se lo merecen todo, ¿sí? Ahora, hay un juego de cómo se maneja este mundo de los deseos, ¿sí? Y la pregunta es esa, ¿has aprendido a autocontrolarte desde joven? Es complejo, ¿cierto? Esta semana me encontraba capacitando en el área consultiva y hay un método maravilloso para ti que estás en el mundo del negocio o en el mundo de la dirección empresarial. Es fundamental que aprendas a vender, ¿cierto? Es fundamental que tú aprendas a cerrar negocios, estimular emociones en tu interlocutor para que él pueda tomar una acción. Y la acción que deseamos que se haga es que nos compren nuestro producto, ¿verdad? Pero para que compren nuestro producto necesitamos aplicar una metodología. Mucha gente cree que solamente hablar como merolico es lo que va a hacer que cierres un negocio, pero la realidad es que no. La mayoría de las veces las personas intentan impresionar, ¿cierto? Intentan impresionar al cliente, intentan impresionar con los maravillosos argumentos y cualidades de su producto o su servicio o de lo que tú sabes hacer diferente y hablando mal de los demás que no lo hacen y tú sí, creen que eso es una buena oportunidad para abrir un negocio, cuando no es cierto. En realidad el juego es así. El que intenta impresionar pierde, porque en realidad tenemos que ser conscientes de algo. En esta vida a nadie le importamos. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, en esta vida a nadie le importamos. Repítelo conmigo. Acéptalo, es la realidad y si hasta el día de hoy no lo has aprendido, pues bueno, repítelo conmigo.
A nadie le importamos. A nadie le importa nuestro negocio. A nadie le importa los 35 años de trayectoria que tiene tu negocio. A nadie le importa si fuiste educado por un gran maestro o la licenciatura, la ingeniería, la física cuántica, química que sabes hacer. A nadie le importa. A nadie le importa porque esa es la realidad. Y vivimos conduciéndonos de esta forma, presumiendo, intentando nosotros demostrar que somos los mejores, cuando en realidad, como te lo digo, el que intenta impresionar pierde. Esto incluso en las relaciones interpersonales. Si tú en un grupo de amigos eres una persona que habla mucho de sí mismo y que intenta impresionar sobre a qué gran viaje te fuiste, qué habilidades maravillosas sabes hacer, cuánto ganas, lo que te compraste este fin de semana, las marcas que usas, eres una persona pedante. Eres una persona que al final del día te van a escuchar y te van a decir, sí, sí, ya siéntese señora, ya siéntese señor, porque pues qué bonito que hables de ti. Pero en realidad, repito, a nadie le importas. Y otra de las siguientes lecciones es que si quieres triunfar, las personas te tienen que importar. Qué curioso es este juego de los negocios, el juego de la vida. En realidad, así funciona. A nadie le importo, pero si yo quiero triunfar, los demás me tienen que importar. Vaya, ¿por qué? Porque si aprendo a identificar y sobre todo solucionar los problemas de las personas, entonces yo voy a triunfar. Yo tendré la vida de mis sueños, pero no enfocándome en mi beneficio, ¿cierto? Porque cuando me creo mi propio beneficio regularmente, es allí cuando fracasamos, ¿cierto? Y este es un tema muy interesante porque no importa la edad que tengas, no importa si eres nuevo, si ya llevas muchos años en el sector o simplemente dominas tu negocio, dominas tu vida, dominas tu profesión, en realidad esto es algo que todos tenemos que aprender porque es impresionante. Yo me he encontrado con personas a las cuales doy consultoría y les explico estos términos y no les hago la prueba que hace Jordan Belfort de véndeme esta pluma, pero sí les digo, a ver, véndeme tu negocio. Y lo que hacen de inmediatamente es empezar a hablar cualidades de su negocio, como lo decía hace un momento, a intentar impresionar. ¿Sí? Ay, es que en mi servicio te incluye esto y te incluye aquello y te incluye tal, etc, etc, etc. En realidad, hay una metodología para poder implementar ayuda, ¿sí? Porque también hay otra cosa. No puedes ayudar a nadie que no quiera ser ayudado. Tú puedes ver a una persona en un pozo, ¿verdad? Tú lo puedes ver ahí adentro, aislado, y tú estirarle la mano, pero si él dice, no, ¿para qué? ¿No? Aquí estoy. Muchas veces hay personas que viven en pozos, pero que no lo saben, no son conscientes. Y ellos son felices en sus pozos. Y en realidad es bastante curioso porque aunque tú tengas una escalera, tengas cuerdas, tengas una forma exacta para poderlos ayudar a salir de ese hoyo, hay personas que sencillamente no quieren salir del hoyo, ¿sí? Pero para poder nosotros cerrar negocios en este sentido, tenemos que hacer preguntas. Y algo de lo que mencionábamos o que les enseño en esta parte de consultoría es que el vendedor casi no habla. El vendedor tiene que preguntar. Entonces es bastante curioso porque es prácticamente todo lo opuesto a lo que nosotros creíamos de la escuela de ventas. Y en realidad esto tiene mucho que ver con la vida de dirección. Muchos creemos que la relación, por ejemplo, con el dinero es mala. Hay personas que dicen, no, es que cuando las personas tienen dinero, las personas que tienen dinero son malas. ¿Sí? Son malas, tienen malos deseos, controlan el mundo y automáticamente creen que una persona que tiene buenos ingresos se vuelve mala. ¿Sí? Eso es un pensamiento fatal, 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 fatal y que te va a mantener allí donde estás en tu vida para siempre. Y en realidad es algo que tenemos que erradicar de nuestra cultura porque es algo que se vive. Yo no sé, pero yo, por ejemplo, vengo de una familia en la cual mis abuelos tenían esa educación. Viven en un límite de sociedad, por así decirlo, en la cual la barda de al lado pertenece a una de las zonas más ricas del estado. Y al lado, en donde viven ellos, es una zona muy, digamos, popular. ¿Sí? No, no, no de alto poder adquisitivo. Y estaba una línea marginal muy clara. Yo cuando era joven, yo lo veía así. Yo me preguntaba, oye, ¿por qué no somos de aquel lado? ¿Por qué no somos los de aquel lado? Y la respuesta que yo recibí es que tal vez en la siguiente vida. Yo dije,
Al principio me lo creí. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo que la siguiente vida tendré que nacer de nuevo? ¿O tendré que, qué? ¿Qué onda? ¿Cómo funciona esto? ¿En qué reencarno? ¿Qué tal y me toca hacer una oruga o algo? Y ya no disfruto de esa parte que me había prometido. Pero en realidad este es un pensamiento que nos arraigaron, ¿cierto? Nos arraigaron, nos metieron. Digo, no a todos. Personalmente a mí me pasó. Después descubrí que no era cierto, que no tenía que esperar a la otra vida. ¿Listo? Que sí tenía que nacer de nuevo, pero no nacer de nuevo literalmente. ¿Sí? Ahora, los deseos funcionan de una forma muy similar para el hombre. Los deseos ayudan a las personas a poder tener un sentido de vida. Si las personas no tienen deseos, no tienen metas de vida, tampoco tiene sentido que vivan. Porque en realidad así funciona. Pero hay una cosa muy peculiar en los deseos. ¿Y sabes cuál es? Que los deseos del hombre no tienen fin. Los deseos del hombre no tienen fin. Pero las habilidades de una persona sí son ilimitadas. Sí son limitadas, perdón. Las habilidades de una persona son limitadas, pero sus deseos no. Al principio te hablé de que hay personas que no tienen deseos y que entran en depresión y que por eso muchas veces pues se hacen los desvividos, ¿verdad? La desvivisión, para no decir palabras feas. Esto ocurre también en una parte del sector, pero hay otra parte que es la que más comúnmente ocurre, que son personas que no paran de tener deseos, ¿sí? No tienen autocontrol, simplemente desean, desean, desean y desean y cuando desearon siguen deseando. Muchos lo confunden con la ambición, muchos lo confunden con otras herramientas y así ocurre. Pero te repito, las habilidades de una persona sí son limitadas, pero sus deseos no lo son. Los problemas surgen cuando los deseos sobrepasan las habilidades de una persona. Supongamos que yo soy una persona que mide, no sé, tal vez un 80, mido un 80 y que quiero saltar 2 metros de altura. En realidad es algo que yo deseo, pero que mis habilidades físicas no me lo permiten. Pero, ¿qué pasará conmigo? Lo siguiente, quejarse constantemente en relación de los deseos arruina la vida. Es cuando gana la infelicidad. Los problemas surgen cuando los deseos sobrepasan las habilidades, ¿sí? Y empezamos a quejarnos. Oh, ¿por qué yo no tengo esto? Ah, ¿por qué yo no tengo aquello? Ah, ¿por qué yo lo quiero? Ah, yo lo merezco. Sí, yo lo reclamo. Yo lo... Y todas estas cosas, ¿no? En realidad, tenemos que voltearnos a ver constantemente, ¿sí? Por eso es necesario ejecutar, entrenarse, ejercitar el autocontrol. No sé, tal vez tienes hijos. ¿Cada cuándo autocontrolas a tus hijos? ¿Cada cuándo? O simplemente eres una persona de la que, le piden algo, adelante, ten. Te lo mereces. ¿Por qué? Porque solamente eres mi hijo, adelante. Y si te hicieron eso a ti también, te pudrieron una parte del alma. Porque en realidad creciste creyendo que todo, 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 absolutamente todo lo del mundo lo puedes tener. Y bueno, dime, ¿a poco eres dueño de una gran torre en el centro de la Ciudad de México o en Nueva York? Porque bueno, si nos vamos desde un deseo mínimo como que deseo cortarme el cabello, deseo arreglarme los dientes, deseo cambiarme la nariz, deseo vestirme con mejor ropa, deseo andar en un mejor auto, deseo andar en una mejor vida, deseo cambiarme a la mejor colonia más exclusiva de Beverly Hills, deseo y deseo, y nos vamos hasta el final. En realidad, ¿cuándo paramos? ¿Cuándo paran nuestros deseos? ¿Sí? Somos una máquina de desear. Así es como funcionamos. Vemos algo, lo observamos, lo envidiamos, lo queremos. ¿Sí? Pero aquí el problema es, ¿puedes tenerlo ahora? ¿O necesitas una planeación, una ejecución? ¿Sí? Por supuesto, pero no lo puedes tener ahora. Necesitas una conciencia de autocontrolarte. Muchas personas emprenden queriendo llegar lejos, ¿sí? Muy, muy lejos. Se ven en Forbes, se ven sentándose en la misma mesa que Elon Musk, saliendo a las mismas conferencias que Elon Musk, que Jeff Bezos, envidiados por todo el mundo. Y repito, está bien.
Pero el problema es cuando los deseos no se están autocontrolando. Ojo, por favor, no te confundas. Esto no tiene nada que ver con el conformismo, con la mediocridad, porque muchas personas lo han llegado a confundir. Me dicen, oye Mauricio, pero entonces, ¿quieres que sea mediocre? No, a ver, no te confundas. Quiero que aprendas a autocontrolarte. Porque el autocontrol nos va a dar estabilidad, estabilidad financiera, estabilidad emocional, estabilidad familiar, estabilidad. ¿Y qué se necesita para poder crecer? Ir caminando sobre un suelo firme, no sobre un suelo de aire, no sobre un suelo de sueños ni de fantasías que todavía no son para el tiempo real, ¿cierto? Si yo quiero aprender a saltar 2 metros y solamente mido 1,80, quiero desarrollar esas habilidades, en el primer intento no lo voy a lograr, ¿verdad? Tengo que ser consciente y si quiero lograrlo hasta me voy a terminar lastimando. Tengo que realizar entrenamiento. Y para realizar entrenamiento necesito juntarme con tal vez alguna persona que ya haya saltado 2 metros. Tal vez una persona que ya haya logrado lo que yo quiero. Y que esa persona me capacite, me entrene, me oriente. ¿Listo? Eso es muy importante en nuestras vidas. En mi vida yo lo he vivido, en realidad, yo lo he pasado, yo lo he sentido. Al principio yo me frustré, en realidad. Pero hay una historia bien curiosa y me encanta en el libro Tú quién eres que me arrastras, que es el libro más maravilloso que yo he leído en esta vida. Y la verdad es que he leído bastantes libros de este sentido, sobre autocontrol, sobre el crecimiento de las personas, sobre la psicología, sobre la neurociencia, sobre la ciencia aplicada, la filosofía, la espiritualidad, varias cosas que en realidad me han gustado y que me encanta escudriñar para saber cómo funciona el ser humano, para saber cómo ve la vida a las demás personas. Y en este libro encontré yo maravillosas cosas que me abrieron y me explotaron la mente. Y una de esas fue que el autor del libro explica que en una ocasión él ya era un conferencista, ¿no? Ya era una persona que daba conferencias y orientación a un público grande. Dice que en una ocasión se encontraba dirigiéndose hacia una conferencia, ¿no? Él es una persona de Corea del Sur, como ya lo he dicho, y tenía que atravesar por el tren. ¿Sí? Este tren, estos trenes veloces de allá del primer mundo, y que en una ocasión, cuando él se subió a este tren, él ya iba tarde, digamos, ¿no? Tenía que dar una conferencia el siguiente día, tenía que llegar, hospedarse, hacer toda la logística de hospedaje, de viaje, para poder llegar al lugar, prepararse, ensayar y realizar su conferencia, ¿listo? Pero lo curioso de esto es que cuando se subió al tren, se encontró a 3 personas. Estas 3 personas iban encapuchadas, así como que con el gorrito, tapados, cubiertos del cuerpo, y llamaban mucho la atención, ¿no? Porque es bastante curioso, ¿no? Cómo funciona nuestra mente. Si algo nos dicen, por favor no pienses en un duende amarillo con orejas de 2 metros, lo estás pensando. En realidad así pasa. Hacemos que lo que nos dicen no lo pensemos, ¿verdad? Así que lo mismo ocurrió con estas personas. Estas personas, al intentar pasar de alguna forma desapercibidos, le llamaron mucho la atención porque una persona toda cubierta por allí viajando, bastante misteriosa, captó su atención. Resulta que es cuando se subieron al vagón del tren, estas 3 personas se sentaron al lado. Estas 3 personas sentaron al lado del conferencista y al sentarse al lado las empezó a observar. Sintió una vibra extraña, como incómoda. Cuando la estaba observando, después se dio cuenta que en la manga de uno de ellos, cuando estiraron la mano, una persona tenía como que la carne, la piel lastimada, ulcerada, y se dio cuenta que analizando a profundidad, estas personas eran leprosas, carecían y sufrían de esta enfermedad de la lepra. La enfermedad de la lepra, para que quienes no sepan, es una de las peores enfermedades que nos pueden atacar porque ataca directamente al sistema nervioso. Y esta enfermedad, cuando ataca al sistema nervioso, realmente ni siquiera es bastante doloroso porque cuando ataca al sistema nervioso, no sientes. Y eso es lo peor de todo, que no sientes. Y como no sientes, puedes ir perdiendo pedazos de ti. ¿Sí? Se te puede caer la nariz, se te puede caer la oreja, se te puede caer un pedazo del dedo chiquito del pie y tú no sentirlo. Estas personas se dio cuenta que eran leprosas y que en aquellos años en los que este conferencista, el escritor del libro, era muy mal visto, era como que súper rechazado por la sociedad
una persona que padecía de esta enfermedad. Era complejo. Era, era como cuando empezó una oleada del SIDA en el mundo, las personas que padecían de esta enfermedad, la ignorancia los llevaba a rechazarlos. Pues lo mismo ocurrió con la lepra. Las personas los rechazaban, ¿sí? Ahora, estos tres viajeros, como se encontraban en este trayecto, ellos se cubrieron, porque como estaban en un sentido público, no querían ser rechazados, estaban acostumbrados a que los corrían de todos lados, estaban acostumbrados a que los maltrataban de todos lados, y la verdad, pues no querían pasar una situación vergonzosa, por lo cual se taparon. El conferencista se dio cuenta el autor del libro se dio cuenta que estas personas padecían de esta enfermedad. Pues bueno, él, al ser una persona de un intelecto muy amplio, entendió que pues no los quería rechazar en ningún momento, ¿no? Pero entendió su situación, comprendió por qué iban tapados, comprendió por qué su cuerpo estaba cubierto. Así que de pronto empezó a hacerles la plática, empezó a compartirles, ¿no? Les dijo, hola, ¿cómo están? ¿No? Entonces, estas personas se intimidaron de inmediato porque casi nadie les hablaba, ¿sí? Y respondieron al saludo. Empezaron a platicar con él, empezaron a convivir y dentro de la conversación, él les comentó, ¿hacia dónde se dirige, no? Y ellos le dijeron, vamos a ir a la conferencia del doctor Oxopark. Vamos a ir, estamos muy felices porque somos fan de él, lo leemos y nos encantan sus libros. Y en realidad estaban hablando de él. Ellos no sabían que estaban hablando con la persona que iba a dar la ponencia. Esto fue bastante curioso porque después él les dijo, yo soy el doctor Oxopark y se sintieron muy felices. ¡Wow! ¿A poco es usted? Cuando llegaron al lugar de la ciudad que iban a visitar, el doctor los invitó a comer. Les dijo, los invito a comer fideos yayang, que es un platillo común en este país. Y cuando los invitó a comer, los tenía que invitar a un restaurante y estas personas lo rechazaron. ¿Qué? ¿Por qué lo rechazaron? Porque de inmediato ellos dijeron, no doctor, porque a nosotros no nos permiten acceder a estos lugares públicos. Somos siempre rechazados. Les dijo, no se preocupen, ustedes vienen conmigo. Cuando les dijo, ustedes vienen conmigo, fue real. En realidad lo dejaron pasar. Los dejaron pasar y pidió a todos que los trataran muy amablemente, que eran sus invitados, que eran sus invitados que iban con él, que eran gente selecta y los trataron como tal. Los leprosos, estos tres sujetos leprosos que viajaban con el doctor, llegaron al restaurante, se alimentaron, disfrutaron de un delicioso platillo junto con él. Y él cuenta dentro de su historia que cuando se dio cuenta, ellos empezaron a llorar. Ellos empezaron a llorar y empezaron a sentirse agradecidos. Les dijo, ¿por qué lloran? ¿Qué tienen? ¿No? ¿Qué pasa? ¿No les gustó la comida o qué? Ellos le expresaban, muchas gracias, doctor, porque nosotros nunca habíamos entrado a un lugar así. ¿Cómo? ¿Jamás habían comido fideos? No, jamás habíamos podido disfrutar de, de algo así. ¿Por qué? Porque nosotros somos rechazados. Le explicaron su situación y ellos se sintieron muy agradecidos con él. Se sintieron muy agradecidos con él, se abrazaron y fueron juntos a esta conferencia. Esto puede sonar bastante curioso, para muchos como que bastante tonto, ¿no? ¿Quién va a llorar por irse a sentar a disfrutar de unos fideos ya yankee en un restaurante? Vaya, pues para ti puede que sea muy sencillo, ¿no? Todos los días o comúnmente, seguido, o algún día de la semana, del mes, puedes ir y sin ningún problema sentarte y degustar de cualquier platillo que tú desees en un restaurante, ¿cierto? Pero los leprosos no. Los leprosos siempre fueron rechazados. Esto genera un valor de agradecimiento. Esto genera un valor de agradecimiento porque las personas comúnmente nos creemos más de lo que somos. Estos leprosos estaban deshechos. Deshechos no solo de su cuerpo, de su corazón. Su corazón no valía nada. En realidad ellos en la sociedad no valían nada. Estaban considerados como peste. Y al ser considerados como peste, ellos eran conscientes de que eran una peste. ¿Sí? Y cuando el doctor les hizo este pequeño regalo, que para él era simplemente un agradecimiento,
para ellos fue un gran regalo de vida, ¿sí? Como, ¡guau! ¿Qué onda con esta experiencia? Conocí al doctor, pude entrar a un restaurante. Fue maravilloso para ellos, ¿cierto? Esto cuando yo leí esta historia, a mí me hacía recordar cuando yo inicié en el mundo de los negocios. Era una persona que de inmediato empezaron los deseos, como lo repito, cuestiones materiales empecé a desear y las empecé a obtener. Y cuando las empecé a obtener, empecé a desear más y me di cuenta que hubo algunas a las cuales yo no pude llegar en aquel entonces. ¿Por qué? Porque no sabía que mis habilidades tenían un límite. Mis habilidades físicas, mi conocimiento intelectual tenían un límite. Y como no sabía de esto, yo me frustraba. Yo caía incluso en depresión. Yo decía, es que no nací con contactos, no nací con las habilidades, es que tal vez yo soy demasiado estúpido, o es que tal vez yo me empezaba a culpar de esta forma. ¿Sí? Y también empezaba a culpar a mi entorno, empezaba a culpar a mi madre, a mi padre, a la familia que me tocó, a la situación del país que me tocó, a la situación... Vaya, empecé a culpar todo. ¿Por qué? Porque empecé a vivir en frustración. Ese fue un problema. Mi situación era que yo deseaba más de lo que yo podía tener y vivía en frustración. ¿Sí? ¿Eso qué pasa? Hace que las personas se amarguen. Yo me amargué. Me amargué mucho tiempo y viví señalando a los demás y señalándome a mí mismo también. Viviendo amargura, quedándome en mi posición y quejándome de mi posición. La pregunta aquí, también del día de hoy, hablamos sobre, ¿has aprendido a autocontrolarte desde joven? ¿Has aprendido tu valor? Hay un ejercicio muy famoso que aplicamos constantemente y lo aplico en capacitaciones, en orientación empresarial y el ejemplo es que se le pregunta a las personas, ¿cuánto vales? Y comúnmente las personas que no están listas o jamás habían escuchado de este conocimiento dicen, pues yo 1000, ¿no? Vales 1000, ¿verdad? Porque en realidad eso fue lo que nos enseñaron. Cuando tú crees que vales 1000, crees que vales 1000. Y cuando tú crees que vales 1000, crees que mereces 1001, 1002, 2000. Y empiezas a crecer de esa forma. ¿Qué pasa? Empiezas a sentirte frustrado. Empiezas a sentirte amargado. ¿Por qué? Porque no estás recibiendo lo que mereces. Ahora, pregúntate, ¿qué es lo que mereces? ¿Qué es lo que tú crees que te mereces? ¿Y qué es lo que realmente mereces? En base a tus habilidades, en base a tu conocimiento, en base a tu estrategia, en base a tu táctica, a tu ejecución. ¿Quieres grandes resultados, pero sigues haciendo lo mismo todos los días? ¿Sí? ¿Cuánto leíste este año? ¿Con cuántas personas más hábiles que tú te juntaste este año? ¿Qué nuevas habilidades desarrollaste este año? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales? Piénsalo. En realidad es algo que a mí, la primera vez que lo escuché, me dejó pensando demasiado. Porque yo dije, pues según yo valgo mucho, ¿no? Pues eso es lo que dicen que yo debo valer. Y en realidad así ocurre. Con las personas, con las empresas, con los trabajadores, con los equipos de trabajo, con tu vida personal, familiar, laboral. Generalmente las personas tienen problemas con otras personas porque ambos se creen demasiado. Y al creerte demasiado, empiezas a fracasar. Empiezas a frustrarte, a quejarte constantemente de la situación. ¿Qué pasó con los leprosos? Los leprosos tenían una conciencia diferente a la tuya, diferente a la mía. Constantemente yo soy una persona que se infla de ego rápidamente porque vivo en un ambiente hostil, volátil, complejo, incierto, ambiguo, cambiante y constantemente debo actualizarme. Y al actualizarme, obtengo éxito. Al ejecutar, obtengo éxito. ¿Y qué pasa de inmediato? La popo se sube a la cabeza y eso pasa a todos. Se sube. Porque si eres humano y te consideras o te dices humilde o le dices a los demás, no, debemos ser humildes. En realidad es un discurso que te aprendiste. Ejecútalo en tu vida. ¿Cómo le hablas a los demás? ¿Cómo te diriges a tu equipo de trabajo? ¿Cómo te diriges a tus familiares? ¿Cómo eres como persona realmente?
Yo una vez, fíjate que yo era una persona que súper pedante, y una vez escuché a una persona que estaba hablando con su familiar de una forma horrible. De verdad, estaban peleando por una situación y le dice: "Sí, sí, 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 ya tú ganas". Cuando lo escuché dije: "Guau, qué mal le habla, ¿quién se cree que es?". No me metí porque, pues, no era asunto mío, pero yo lo escuché y me quedé sorprendido. ¿Y sabes por qué me quedé sorprendido? Porque me di cuenta cómo hablaba yo. Me di cuenta cómo hablaba yo. Y dije: "Guau, así le hablo yo a las personas, yo creyendo que estoy bien". Y recuerda, el 80% de las cosas que hacemos, las hacemos inconsciente. Yo no sé a ti, pero a mí comúnmente me pasa, ¿no? Como llevo la dirección estratégica de muchas unidades de negocio y de mucha operación, constantemente tengo que estar centrado en ciertos planes de crecimiento, que las cosas salgan bien, que los clientes sean felices, que el equipo de trabajo esté feliz y o esté en crecimiento. Y el flujo de estas tareas operativas hace que mi cerebro entre en un estado de inconsciencia, de actuar por actuar, de trabajar por trabajar. Y constantemente tengo que yo ir a que me destraben. Porque si no me destraban, me pudro. Tengo que fluir. Tengo que aprender a fluir y constantemente fluir. Porque si no eres una persona que fluye y vive solamente con sus propias habilidades, tú y tus habilidades no creo que duren mucho. Yo lo he vivido así. En realidad, puedo darme cuenta como una persona que no practica y que no adopta la humildad como parte de su corazón, como parte de su vida, está destinado a fracasar. Está destinado a perecer. ¿Por qué? Porque todo depende de cómo veas tú la perspectiva de la empresa, cómo veas tú la perspectiva de tu familia. Tú eres líder. Este podcast está diseñado para líderes. Este no es para personas comunes. Tú quieres, tú vas a hacer, tú estás en formación de líder, tú ya lo eres. Esto es para ti. Esto no es. Esto es solamente para el 9% de la población. Puede que no te gusten mis palabras. Cuando yo empiezo una capacitación, lo primero que les hago es una advertencia. Les digo, advertencia. A continuación, vamos a ver información reveladora que te va a ayudar a llegar al siguiente nivel. Ah, ¿cómo que al siguiente nivel? Pero, advertencia, existe un fenómeno en la psicología que se llama disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva te genera síntomas. Puedes experimentar dolor, puedes experimentar pensamientos oscuros, puedes experimentar frustración, puedes experimentar enojo. ¿Por qué? Porque eso pasa cuando alguien llega y te dice que lo que estás haciendo está mal. Eso pasa y es mi deber advertirlo. Yo capacito personas y capacito líderes y generalmente un líder no le gusta que le digan que está llevando mal su vida. ¿A quién le gusta? ¿Verdad? Creo que a nadie le gusta que le diga que está llevando incorrectamente su vida o desviada o que te estás desviando. Y para eso tenemos que estimular la conciencia. El problema es ese, la situación es esa. La situación es que hoy en día existen muchos empresarios, muchos líderes que tienen más deseos que habilidades. Y si quieres llegar a esos deseos, tienes que fortalecer tus habilidades, ¿cierto? Pero cada cuánto fortalecemos nuestras habilidades. No sé, hay personas que hoy en día, yo los he visto, por terminar una carrera creen que ya están listos. Por haber ejecutado un área por 10 años, creen que ya están listos, que ya son suficientes. Por haber ejecutado un negocio 35, 40 años, creen que es suficiente. Y esas mismas personas, cuando son orientadas, ellos mismos lo han dicho. Yo pensé que lo sabía todo. Hoy me regreso a esa persona que yo era hace 20 años, hace 10 años, que tiene hambre, que tiene enfoque. Eso es lo que pasa. Constantemente vivimos en la inconsciencia. Vivimos en una nube, con una nube en los ojos espirituales. Hay un libro que se llama, no, perdón, creo que es un título de una parte del libro, creo que es un capítulo, que se llama Los ojos del corazón. Los ojos del corazón.
Ah, caray, ¿el corazón tiene ojos? Pues sí, pero hay quienes lo tienen cerrado. Y hay quien tiene una vida cerrada en inconsciencia. Ahora, ese es el resumen de lo que hemos hablado el día de hoy. Los deseos no pueden ser más grandes que tus habilidades. Si tú quieres crecer, necesitas hacer crecer tus habilidades. Y para eso hay una fórmula. Para eso hay un camino. Para eso hay una estrategia. Pero no la sabes tú. ¿A dónde ir? ¿A dónde vas cuando ya no sabes hacer algo? ¿A quién buscas? ¿A quién le preguntas? ¿A quién le pides consejo? Cuando estás triste, cuando las deudas te sobrepasaron, cuando la estrategia no salió como tú pensabas. Yo te he compartido, he leído y he realizado capacitación y conferencia a personal que acaba de salir de la prisión, que está en este proceso de reinserción social. Y algo que tienen las personas que tienen en común que cometen actos delictivos es que creen que su plan es infalible, que su plan es el mejor. Cuando una persona comúnmente asalta un banco, va a realizar una fechoría. Cuando una persona va a realizar una fechoría, planea, ¿sí? Hay planeación y luego estrategia. Pero él cree que su planeación fue perfecta, ¿sí? Que no le necesita decir a nadie, que no necesita compartir su plan a nadie porque se lo van a robar. Y al pensar de esta forma, es lo que hace vulnerable su estrategia. Así es como pasa. En realidad es así. En la ocasión pasada hablamos sobre una frase de filosofía. El ser humano tiene un insaciable deseo de poder que solo cesa con la muerte. O sea, tú no te preocupes por alcanzar objetivos, ¿eh? Eso yo te puedo enseñar cómo alcanzar objetivos y los deseos volverlos tangibles. Lo que tú te deberías estar preocupando es que tus sueños no te coman a ti, que tus deseos no te coman a ti, porque te van a empezar a consumir y te vas a podrir, en realidad. Eso es lo que comúnmente pasa con las personas. Ahora pregúntate de nuevo, ¿cuánto vales? ¿Tienes un corazón humilde? ¿Te acuerdas de los leprosos? Ellos saltaron de felicidad y de alegría al comer fideos. ¿Tú con qué saltarías de felicidad o alegría? Acuérdate hace 10 años que querías. Hoy lo tienes. ¿Saltaste de felicidad y alegría? ¿Hoy estás saltando de felicidad y alegría? Recuerda tu posición. Hay una frase, un versículo en la Biblia que me encanta mucho, que habla sobre recordar tu posición. Y te dice así, no vaya a ser que se te olvide, que el oro y la plata se multiplique, y que edifiques buenas casas en que habites, y que el ganado se multiplique, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de servidumbre. Así lo dice, porque en realidad esto está enfocado a que el ser humano tiende a olvidar quién es. ¿Tú recuerdas quién eres? Recuerda tu posición. El consejo del día de hoy sería ese. Nunca te olvides de dónde venías, porque un deseo puede hacer que te pierdas. Del deseo de lo que sea. En realidad, un deseo puede abarcar muchas áreas de tu vida. Todo va a depender de a dónde estás mirando. No puedes poner el 100% de tu mirada en un deseo. Debe haber un equilibrio en tu vida. ¿Qué equilibrio llevas? ¿Cuáles son los 4 elementos que conforman el equilibrio de tu vida? ¿Estás solamente en el trabajo? ¿Te vas a enfermar? ¿Estás solamente en el gimnasio? ¿No vas a generar ingresos? ¿Estás solamente pensando en el intelecto, pero no ejecutas? Pues vas a ser bien inteligente y te vas a ir a la tumba siendo bien inteligente, pero igual, en la misma posición, porque te da miedo, ¿sí? Ahora pensemos para finalizar dos posturas. La postura del espectador y el jugador. Ahora con el Mundial, ahora en esta temporada, se generaron estas dos perspectivas, que es el jugador y el espectador. ¿Cuáles son las cualidades de un jugador? El jugador, ¿qué hace? Ejecuta. Ejecuta una planeación que ya había tenido previamente y está en el campo de batalla. ¿Listo? Realizando la ejecución
de un proyecto. ¿El espectador qué hace? El espectador mira pasivamente, disfruta y critica. Se vuelve en juicio, en expectante. Está esperando a ver qué ocurre, mientras el jugador ejecuta. El jugador se encarga del show, ¿cierto? ¿Qué parte de la vida estás tomando? ¿Espectador o jugador? ¿Qué eres? Hay muchas personas que se convierten en espectadores porque alguna vez jugaron. Y con esa que alguna vez jugaron se quedaron con las victorias del pasado. Ay, yo metí un golazo en aquel entonces. ¿Te acuerdas cuando cerramos tal negocio de la constructora y cuando hicimos ¿te acuerdas? Y puro te acuerdas. Con recuerdos viven. Y pasaron a sentarse a la sala de los espectadores. Si tú quieres crecer, necesitas empezar a mejorar, crecer tus habilidades. No importa si te crees muy joven. Ay, es que no estoy listo. Pues por eso ejecute sus habilidades. Y no importa si ya tienes 35 años en la rama. No importa. Quien no se renueva y se niega al cambio, va a estar listo para un mundo que ya no existe. Bien listo para algo que ya no existe, que se quedó en el pasado. Hoy las cosas son diferentes. Hoy hay un metaverse. Hoy hay tecnologías de la información. Hoy está padre respuestas Google, que no sabemos algo y se lo preguntamos, ¿verdad? Hoy hay gente más chingona que nosotros. Así de sencillo se resume. Ahora, ¿estás con ellos? ¿Estás con ellos? ¿O solo estás contigo y don chingón tú? Porque si estás con don padre de todos que eres tú, bueno, vas a ser un papá de todos, frustrado, cargado y amargado. Tienes que aprender a crear un corazón humilde, porque si no tienes un corazón humilde vas a fracasar. En este nuevo año tú te estás poniendo nuevos retos, nuevas formas de pensar, nuevas oportunidades. Ahora, ¿quieres llegar a ellas? Mantén, crea un corazón humilde. Enfócate en cuánto vales. ¿Sí? La respuesta no es que valgas 1000. Tú sabías que si conoces, si sabes cómo fluir entre las personas, tu crecimiento se vuelve más sencillo. ¿Sabías que el fluir se vuelve así? En una ocasión yo me encontraba hablando con una persona que estaba pasando por un proceso de separación y esta persona quería realizar una parte de independencia, quería independizarse y me estaba preguntando sobre cómo podría ejecutarlo de una forma padre, ¿no? De crecimiento. Yo le dije que para una persona que empezaba en ese crecimiento, todos necesitábamos aprender a vender, ¿sí? Y que era una habilidad táctica que todos teníamos que tener, de ley, ¿sí? Si él quería crecer, ser una persona de crecimiento, tenía que aprender a vender. Pero sobre todo, tenía que aprender a conectar con las personas. ¿Por qué? Porque el mundo se trata de imagen. Como te ven, te tratan, amigo. Como te ven, te compran. Como te ves, te roban. Y como te ven, se burlan de ti. Y para eso muchos creen que poniéndose el mejor traje de su vida les va a dar una buena imagen. Y claro, amigo, yo también me pongo buen traje y me tratan diferente cuando llego a un restaurante y me abren y me ponen casi casi la alfombra. Y me ha pasado, lo sé. Y te tratan muy bien y la gente, todo el mundo te trata muy bien cuando te vistes bien. Sí, pero ese es nivel básico. El nivel básico es vestirse bien. ¿Sí? Todos podemos. Todos pueden, incluso al que no tenga la capacidad económica puede, si se propone, vestirse bien. Y lo logra. Pero eso no es la clave del crecimiento. Esa no es la imagen que debes de crear. Esa es una imagen nivel uno. Si quieres llegar al nivel verdadero, tienes que aprender a conectar con las personas, a fluir entre ellos, a entender sus deseos, sus motivaciones, sus miedos y poder solucionarlos. Eso es una imagen verdadera. Esa es una imagen que todos, como seres humanos que estamos diseñados, podemos aprender a hacerla. Podemos entenderla y podemos recibir ayuda.
¿sí? Porque para que podamos sacar a alguien del hoyo, necesita querer. Y de esta forma, le podemos hacer consciente de que está en un hoyo y que si no sale se va a morir. ¿Quieres aprender a realizar esto? Lo vamos a ver en el siguiente capítulo de la siguiente sesión, en el siguiente capítulo. Así que estás cordialmente invitado. Te invitamos a que nos sigas en TikTok como Mauricio del Villar, es D3L Villar. Y pues bueno, ahí subimos más de 100 videos mensuales. ¿Puedes creerlo? La verdad yo no podría. Tenemos un equipo maravilloso en el cual realiza esta gestión para que la mejor parte de lo que estamos diciendo lo puedas tener de una forma muy digerible y al alcance del tiempo que quieras. También puedes seguirnos en el podcast que estamos grabando en YouTube, en Spotify, como Piensa con Malicia, un podcast para la dirección y orientación de líderes emprendedores. ¿Quieres saber más sobre esto? Puedes buscarnos. Allí estamos. Estamos para ti. Puedes comentar, preguntar alguna duda y estaremos gustosamente de poder ayudarte a resolverla. Hoy es todo por la sesión. Me siento muy agradecido de poder haber compartido en esta ocasión. Te deseo lo mejor. Por favor, medita. Tu tarea de hoy es la siguiente. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales? Pregúntale a las personas que te rodean cuánto vales. Primero, ponte un valor tú. Yo valgo 200. Yo valgo 1000. ¿Sí? Y pregúntale a una persona de la escala del 1 al 1000 cuánto cree que vales. ¿Sí? A tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tu pareja, a tu hijo, a tu madre, a tu tía, a quien sea. Pero no le preguntes así. Dile que te diga 5 cosas que no le gustan de ti. Te van a sorprender. Y esa sorpresa es buena. Me despido, que estén muy bien, que tengan excelente día y gran cierre de año. Nos vemos. Bye.